2008, Rexona, una de las principales empresas en la industria de los desodorantes, decide incursionar en el mercado chino. Su plan, bastante sencillo: lanzar una campaña de marketing masiva antes de los Juegos Olímpicos de Pekín, promocionando su nueva línea de antitranspirantes para mujeres, resumido en una gran frase: sudar es vergonzoso. Esperaban ganar millones, esperaban hacerse de oro. Creían que, aprovechando la fiebre de los Juegos Olímpicos, el evento mundial por excelencia de sudor, podrían atraer a un nuevo público a la marca. Lo lograron. No existen datos oficiales, pero yo creo que no. Publicaciones al respecto dicen que las ventas de Rexona estuvieron tan por debajo de las expectativas que simplemente abandonaron el proyecto. Datos actuales revelan que la proporción de personas que usan desodorantes en países como China, Japón y Corea del Sur es de menos del 10%. Esto contrasta bastante con las regiones de América y Europa, donde la cifra asciende a más del 90%. ¿Qué tan duro fue el golpe que se pegó Rexona, que la marca cuyo logo fue Rexona no te abandona, en este caso sí los abandonaron? Sin embargo, toda esta historia nos plantea una duda bastante válida. Creo, ¿es realmente malo el sudor? ¿Es vergonzoso sudar? ¿O acaso se trata de simplemente, como todo, una campaña de marketing? ¿Qué es exactamente el sudor? Bien, vamos desglosando el tema, que largo es. Por un lado, nosotros no tenemos solo un tipo de sudor, tenemos dos. Está el sudor común, el que se enseña a todo el mundo, el que produces tú cuando haces ejercicio. Ese sudor que en su mayoría está compuesto por agua, calcio y cloruro de sodio. ¿Te has dado cuenta que el sudor es salado? Muy bien, ese sabor salado viene del cloruro de sodio. Y su principal función es enfriar al cuerpo para mantener una temperatura interna estable. Quizás, si se me permite agregar algo a este conocimiento que tú ya sabes, es que este sudor proviene de un tipo de glándulas sudoríparas conocidas como glándulas écrinas. Para que te hagas una idea, justo ahí donde estás sentado tienes alrededor de 1.600.000 glándulas écrinas trabajando para regular tu temperatura interna. Es más, para que sigas reforzando esta misma idea, tu piel es 70% glándulas écrinas. Puta, y encima es proporcional. A más piel, el número se mantiene. No importa si eres gordo, no importa si tienes más piel, si eres niño, flaco, hombre o mujer. El 70% de toda tu piel son glándulas écrinas, glándulas especializadas en regular la temperatura corporal. ¿Pero y el resto? ¿Qué pasa con ese 30% que no está incluido? Me encanta que me hagas esa pregunta. Verás, mi querido y hermoso seguidor, hay zonas muy específicas de tu cuerpo que funcionan diferente. Principalmente la zona axilar y la zona genital, en donde entran otro tipo de glándulas, las glándulas apócrinas. ¿En qué se diferencian estas glándulas apócrinas de las glándulas écrinas, querido tío cátedra? Principalmente en su tamaño. Las glándulas apócrinas, las que tenemos en las axilas y en la zona genital, son grandes, muy grandes. Si habláramos en términos de vaca, la glándula écrina sería un pequeño ternero y la glándula apócrina sería una vacota, un vacón. Ahora, que sea más grande no solo implica tamaño, sino también función. Las glándulas apócrinas, a diferencia de las écrinas, no solo secretan agua, sino también secretan proteínas y grasas. Y curiosamente no se sabe realmente su función. La hipótesis más aceptada es que en la antigüedad, el olor producido por las glándulas apócrinas atraía a individuos genéticamente compatibles que permitía asegurar la supervivencia de la especie. Sin embargo, esto es más una curiosidad que algo certero. Más allá de eso, querido seguidor, he dicho algo importante. El olor producidos por las glándulas apócrinas. ¿Olor? ¿Una glándula puede producir olor? Bueno, sí y no. La afirmación tiene truco. La glándula como tal solo produce un líquido rico sí en agua, sodio y calcio, pero también rico en grasas y proteínas. ¿Y sabes a quién les gusta las grasas y proteínas? Exacto, a la vida. ¿Y qué tipo de vida tenemos prosperando en estas zonas oscuras y húmedas de la piel? Las bacterias. Pero pongámonos más rigurosos con la pregunta. ¿Qué tipo específico de bacterias viven en estas zonas de la piel? Existen 3 tipos de bacterias. Primero, el Staphylococcus hominis, etimológicamente perteneciente al humano, encargado de producir el olor a azufre típico de las axilas. Ese olor a cebolla que todos en algún momento hemos olido. Segundo, el Staphylococcus ludegenis, etimológicamente bacteria perteneciente a la realeza, a lo grande, encargada de producir un olor más suave, más aceitoso, un olor que muchos
describen como a pasto recién cortado. Y finalmente, el Staphylococcus aemolic, etimológicamente aquel que degrada la sangre, es el encargado de producir el olor a humedad, a guardado, a no haberse bañado por unos días. Es de hecho el olor más intenso y por ende el más desagradable. No mames, qué asco. Todos, en todas partes del mundo, tenemos una variación única de estas bacterias. La microbiota de tus axilas es única en el mundo. Y esa microbiota única en el mundo es lo que produce tu olor exclusivo de ti. Ahora, estaría guapo decirte que esto varía de región en región, que en Europa predomina esta bacteria y por eso los europeos huelen como huelen, y que en América Latina predominan esas bacterias y por eso huelen como huelen. Sin embargo, la ciencia no funciona así. No hay fronteras geográficas para oler mal. Sin embargo, lo que sí marca una diferencia enorme es el estilo de vida. El tabaco, los hábitos del sueño y sobre todo la alimentación alteran drásticamente la concentración de estos líquidos microscópicos. El consumo frecuente de ajo y curry o ciertas especias pueden aumentar o disminuir poblaciones enteras de bacterias, y eso significa que también se altera el olor que tú produces. Hay un caso especial, curioso, y que obviamente tengo que mencionar: la modificación en los asiáticos del gen ABCC11, que provoca que la gran mayoría de las personas en Asia, sobre todo en China, Japón y Corea del Sur, produzcan una cantidad significativamente menor de proteínas y grasas en los líquidos de sus axilas. Por lo tanto, no es que no huelan mal, es que su olor corporal es casi imperceptible. No es que no suden, al fin y al cabo todos somos humanos, todos olemos feo bajo la nariz adecuada. Es simplemente que al producir menos líquido o un líquido con una menor cantidad de proteínas y grasas, pues las bacterias que tienen en su piel tienen menos para alimentarse, y si tienen menos para alimentarse, producirán menos olor. Sin embargo, hay un cuarto elemento que modifica las poblaciones bacterianas y que no te lo he mencionado: el desodorante. ¿Qué hace el desodorante? ¿Está justificado su uso? Bien, vamos por partes. Que esta porción del video me emociona un poquito. Verás, ¿está justificado su uso? No. Desde el punto de vista estrictamente biológico, no está justificado. Escúchame, sígueme el juego. Analicémoslo desde otra perspectiva. Analicemos el desodorante desde otro punto de vista. Pregunta: si tú quisieras evitar los malos olores producidos por las bacterias, ¿qué harías? Seguramente pensarías, bueno, mataría a las bacterias que producen el mal olor. Correcto. Un enfoque un poco radical y asesino, pero correcto. ¿Y cómo llamamos a algo que mata bacterias, querido seguidor? Un antimicrobiano, ¿verdad? ¿Verdad? Y mira, qué casualidad que resulta que el primer elemento estrella de muchos desodorantes es esto exactamente: las famosas sales de aluminio, un antimicrobiano. Ahora, bien podrías decirme, bueno, en lugar de matar todas las poblaciones bacterianas, podríamos simplemente evitar que la glándula produzca ese líquido. Una respuesta menos agresiva y totalmente válida, ¿verdad? Y adivina qué, las sales de aluminio también hacen exactamente eso. Es decir, el aluminio es una máquina, funciona como un antimicrobiano y al mismo tiempo como un antitranspirante, taponando la salida de líquido en la glándula apócrina. Un auténtico titán, matando y controlando, matando y controlando. ¿Pero qué más harías? Supongamos que piensas un poco más, que razonas un poco más. ¿Qué más haríamos? Supongamos que el aluminio hace un gran trabajo, pero algunas bacterias logran sobrevivir. Al fin y al cabo, no puedes erradicarlo todas. Como diría un hombre sabio, allá donde matas unas, aparecen dos más. Podrías pensar, quizás usaría algo que tome ese mal olor y lo disfrace con una fragancia agradable. Correcto, exacto. Ese es el segundo elemento clave de los componentes del desodorante: los enmascaradores de olores. Ingredientes que, en caso de quedar bacterias vivas que produzcan mal olor, atrapen sus compuestos olfativos desagradables y lo transformen en algo mucho más tolerable. Quizás si eres un poquito más ambicioso, digas, no necesitamos matar las bacterias, ¿y si modificamos su comportamiento para que dejen de producir malos olores? Brillante, brillante. De hecho, estudios actuales apuntan fuertemente hacia alternativas que alteran de forma ligera la microbiota que tienes en tus axilas, no modificando sus poblaciones, sino sus características. Sin embargo, como esto aún está en fase de estudio y no se aplica a todos los desodorantes, los dejaremos fuera de la fórmula hoy. Así que, en resumen, nos quedamos con tres elementos: algo que mata bacterias, algo que les corta el suministro y algo que camufla el olor de las bacterias que sobreviven. ¿Lo tenemos claro? Lo tenemos claro. Eres una máquina, ¿eh? Le has dado en el clavo, para que luego digan que no haces nada bien. Mi vida, tú eres brillante. Que nadie nunca te haga pensar lo contrario. Pero aquí es donde quiero que nos detengamos un segundo y le demos
una vuelta de tuerca más. Juguemos un poco con la pregunta contraria. ¿Qué pasa si simplemente decidiéramos no usar desodorante? Si hoy, por alguna razón, se acaba el desodorante, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Pues que las bacterias crezcan, ¿verdad? Si no hay nadie que las mate y nadie que corte el suministro de líquido, pues no solo que crezcan, sino que se alimenten. Y como resultado, vas a producir ese olor tan característico, ese olor característico del ser humano. Pero te vas a enfermar por eso. ¿Aumentará tu riesgo de morir por alguna cosa? No, no lo va a hacer. Tú dirás, y es válido, pero tío Cátedra, voy a oler mal. Y sí, ahí es donde me gustaría tener. Sí, vas a oler mal. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que la gente a tu alrededor se va a acostumbrar. Es más, vas a experimentar uno de los fenómenos biológicos conocidos como fatiga olfativa o adaptación sensorial a estímulos específicos. Es decir, pasada cierta cantidad de tiempo, y no hablo de días, sino de horas, el cerebro de quienes te rodean simplemente apagará la afirmación de que ese olor es malo. Llegará a un punto, horas, en el que ni siquiera vas a notar la diferencia. ¿Estará ese olor ahí? Sí, pero ya a nadie le va a importar. Piénsalo a gran escala. Si hoy mismo se acabara el desodorante en la Tierra, ¿empezaríamos a oler mal todos? Sí, pero luego de un rato nos acostumbraríamos. Nuestro cerebro borraría ese estímulo de fondo para no saturarse y nosotros seguiríamos con nuestra vida como si absolutamente nada hubiera pasado. Por lo tanto, creo que es correcto que abordemos la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces usamos desodorante si usarlo no trae beneficios y no utilizarlo tampoco trae prejuicios? Y a mí me encanta que me hagas esa pregunta. Nuestro sudor, nuestro olor y nuestros elementos para poder mejorarlos tienen una larga y complicada historia que tiene que ver mucho menos con factores y mucho más con conveniencias. ...1910... Una mujer llamada Edna Murphy descubre algo peculiar. Su padre, un reconocido cirujano de la época, utilizaba un compuesto especial para evitar que las manos le sudaran durante las cirugías. Edna, a quien no se le escapaba nada, decidió pedirle $150 a su abuelo y fundar una empresa. La llamó Odor o No. Odor o No. Olor o no. Ok. Su público objetivo, las mujeres. 10 años después, y tras un éxito relativo, la famosa agencia de publicidad J. Walter Thompson entró en escena para ayudar a Edna a cambiar el juego un poquito. El producto seguiría siendo para el público femenino, pero se añadiría algo más. Hecho por médicos para ellas. Pero ¿cómo es que exactamente haría una agencia de marketing para convencer a las mujeres de aplicarse en las axilas un líquido o polvo que originalmente era para las manos de un cirujano? Fácil, inventándose una historia. La gran mayoría de cosas que se venden actualmente son inventándose una historia. ¿Y cuál fue la historia que esta gente se inventó? Pues la famosa historia de la solitaria pero hermosa chica de Chicago. La historia va más o menos así. Dos chicas hermosas en un bar conversando a lo lejos de una tercera que se encuentra sola en el bar. La una le dice a la otra: ¿por qué nadie conversa con esta mujer si es bastante linda? Y la otra le responde: bueno, sí, ella es muy linda, pero le sudan las axilas. ¿Qué? Responde la otra. Sí, es que es muy linda, pero tonta. ¿Por qué? Pregunta la otra mujer. Porque a ella nunca le enseñaron a utilizar un desodorante de larga duración. Ninguna sorpresa que nadie quiera bailar con ella. Y toda esa historia, o variaciones de la misma, sumadas a este cartel. El plan funcionó. Para noviembre de 1927, Odor o No había facturado $1 millón en beneficios, unos 17 millones de dólares actuales. En 1920, Murphy vendería la empresa de Odor o No por $3.5 millones, unos 59 millones de dólares actuales. Odor o No fue pionera en uno de los modelos de marketing más estudiados dentro del campo médico, el conocido Whisper Copy. Las empresas se inventan un problema, una enfermedad, un defecto que tú obviamente no quieres tener. Mal olor, celulitis, rollitos, espinillas, uñas sucias. Te susurran whisper al oído de tus peores inseguridades y luego casualmente te ofrecen la solución, la cura a tus problemas sociales a $3.50. Pero la historia del desodorante no acabaría únicamente en el grupo femenino. Una vez dominado a las mujeres, tenían que venir el grupo de los hombres. La agencia de J. Walter Thompson realizó una investigación de mercado para saber qué pensaban ellos del desodorante. Y la respuesta fue
Interesante. Eso es para cobardes, decían los hombres de la época. Prefiero sumergir mi cuerpo entero en alcohol después de bañarme que usar odorono de manera regular. Como te dije, respuestas interesantes. Pero ¿y qué pasó? A mí no me enseñaron a sumergirme en alcohol etílico para no oler mal. A mí me enseñaron a utilizar desodorante. 1930. Sobrevino una de las crisis económicas más grandes de la historia. Los hombres perdieron sus empleos masivamente y con ello su estatus. J. Walter Thompson se dio cuenta de que esta vulnerabilidad les afectaba a los hombres y cambió los papeles. Un nuevo mensaje para ellos, directo a la yugular, directo al miedo. Sudar provoca mal olor y el mal olor es poco profesional. Y la gente poco profesional pierde sus empleos. La oportunidad para no perder tu empleo a $3.50. Al alcance de tu mano. ¿Lo comprarías? Yo creo que sí. Un par de años después, la industria del desodorante se forró de oro. Evolucionaron de polvos a barras líquidas y de barras líquidas a spray. Y en algún momento llegaron a tus abuelos, a tus padres y finalmente a ti. Yo no me escondo. Yo utilizo desodorante de este señor calvo. Me encanta cómo huele, me encanta el olor de este señor calvo. Pero que sepas que lo haces no por salud ni por higiene, porque eso no existe. No existe salud ni higiene en el uso de desodorante. Lo usas porque huele rico y porque es socialmente cómodo. Y ya está. Ya para finalizar, notas al pie de página que formaron sí parte de esta investigación, pero que no supe dónde colocar en el guión. 1. El uso de sales de aluminio no aumenta el riesgo de cáncer. Hay bastante evidencia que lo demuestra. 2. El olor a viejito viene no de las axilas, sino de un compuesto llamado neonenal, provocado por la oxidación de los líquidos y bacterias específicos en la piel, no en las axilas, a medida que envejecemos. 3. No hay una diferencia real entre la eficacia biológica del spray, el roll-on y el gel. 4. Usar desodorantes de origen natural a veces puede resultar contraproducente y provocar un olor más fuerte y desagradable, ya que estos elementos orgánicos también son degradados por las bacterias y por lo tanto pueden producir un olor peor. Y finalmente, 5. Si quieres dejar los desodorantes comerciales, la única alternativa natural con verdadera evidencia científica moderada es la piedra de alumbre. O simplemente no uses nada, que de eso sí hay evidencia. Y ya, eso es todo. Lo más importante de este video es: oler mal no es una enfermedad.